Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy tenemos a Esther Rivero, agente de igualdad. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. Ella es agente de igualdad de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, y vamos a hablar hoy con Esther de la presentación del segundo semestre del programa Sensibilización Social para Integración de Mujeres Inmigrantes. Esther, ¿desde cuándo se desarrolla este programa? Bueno, este programa se viene desarrollando desde hace 5 años y este segundo semestre tiene una peculiaridad porque hasta ahora se ha venido desarrollando a través del FEI, que es el Fondo Europeo para la Integración, pero en este segundo semestre ese fondo ya ha dejado de existir y se ha convertido en el FAMI, que es el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración. Es una apuesta de la Unión Europea para seguir trabajando las migraciones, un fenómeno que además ha cobrado mucha importancia en estos últimos meses con la cantidad de personas que están llegando a Europa buscando una vida mejor y huyendo de las guerras y de los desastres naturales. Sí, y hay muchas mujeres inmigrantes que han vuelto a sus países de origen, a sus países donde ellas han nacido. Sí, claro, se da una circunstancia en España que nosotros vamos a necesitar muchas personas inmigrantes de aquí a 7 años porque tenemos una población muy envejecida, pero el tema de la crisis económica hace que quienes primero pierdan los puestos de trabajo son las personas inmigrantes, porque bueno, son prescindibles. Entonces muchas mujeres vuelven porque si no tienen redes familiares de aquí, redes de amigos que puedan ayudarlas en un periodo donde ellas no tengan trabajo, pues si no pueden pagar un alquiler, no pueden comer, no pueden hacer nada, la mejor solución es marcharse. También da la casualidad que como los salarios son tan bajos, tan precarios, la situación laboral de las mujeres inmigrantes es bastante mala, pues muchas tienen serias dificultades para ahorrar y poder pagarse un billete, porque a veces los billetes, dependiendo del país de donde venga, pues puede suponer 3 o 4 salarios. ¿A quiénes van dirigidas estas acciones? ¿A qué personas y recursos? Bueno, las acciones de este programa van dirigidas a recursos educativos, donde nosotras pues acudimos a institutos, centros escolares. Todas las acciones van dirigidas a personas mayores de 14 años. Entonces, por un lado tenemos los centros educativos, por otro lado tenemos los recursos sociocomunitarios y por otro lado tenemos los profesionales, las personas profesionales. Entonces, los recursos educativos, pues colegios, escuelas de adultos, universidad. En el caso de recursos sociocomunitarios, asociaciones de mujeres, de mayores, de vecinos, cualquier asociación que quiera recibir unas charlas o talleres por parte nuestra, pues se pueden poner en contacto con nosotras, que acudiremos bastante contentas. Y en el caso de recursos profesionales, pues a todas aquellas personas que estén desarrollando su actividad con personas y que puedan tener usuarios inmigrantes, para que un poco sepan cuáles son las circunstancias en las que ellas llegan y en las que se desarrolla su vida aquí, para que entiendan un poquito mejor el fenómeno de la inmigración y no tengan tantos prejuicios a la hora de tratar con estas personas. ¿La mayoría de estas mujeres inmigrantes vienen solas o vienen siempre con algún tipo de apoyo porque ya conocen alguna amistad aquí? Al principio, cuando empezó la inmigración en España, eran los varones los que venían y luego reagrupaban a sus mujeres. Esa tendencia se ha invertido y ahora son ellas las que están tomando la iniciativa y vienen solas. Normalmente vienen solas y luego al cabo de un tiempo, si la situación se estabiliza, ya se traen a la pareja o a los hijos. Otro tema importante, ¿cuáles son los resultados obtenidos en el primer semestre de este programa? En el primer semestre, pues la verdad que estamos bastante satisfechas con los resultados, puesto que cubrimos todos los objetivos del programa e incluso los sobrepasamos. La verdad que la acogida fue muy buena. Nos llamaron bastantes recursos, sobre todo centros educativos se volcaron y la verdad que estamos muy contentas. Pidieron temáticas nuevas que en la medida de nuestras posibilidades pues nos adaptamos a
a que si el catálogo de charlas no les llena o quieren tratar algo concreto porque ven que en su barrio o en su colegio o en su instituto hay una circunstancia especial que quieren que incidamos, pues nosotros procuramos siempre adaptarnos a lo que nos piden. ¿Qué temáticas son las que más les piden en este caso? Mira, en el primer semestre tenían más que ver con los mitos de la inmigración, tenían que ver con el género y la educación, el género y la pobreza, también algo de violencia, pero sobre todo género, educación, género y pobreza y los mitos de la inmigración. Otro tema importante, ¿cuáles son las nuevas propuestas, Esther, para el segundo semestre de 2015? Bien, las nuevas propuestas para el segundo semestre de 2015 ya van más relacionadas con la violencia de género, ya que en el segundo semestre las acciones van enmarcadas en torno al 25 de noviembre. El día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y cobra este año un poquito más de importancia debido a que el día 7 de noviembre se va a producir una marcha estatal contra la violencia de género en Madrid, donde pues va a ser la primera marcha estatal exigiendo un pacto de Estado para erradicar lo que es la violencia de género. Entonces las charlas y temáticas van relacionadas acerca de la violencia de género y los procesos migratorios, la trata del tráfico de personas con fines de explotación sexual, los feminicidios, lo que son los asesinatos hacia las mujeres. También tiene que ver con el trabajo doméstico, la crisis de los cuidados y volvemos a repetir porque tiene mucha aceptación el género y la pobreza y el género y la educación y de hecho ahora la semana que viene, el día 14, se celebra el Día Internacional de la pobreza y ya hay centros que nos están demandando charlas en torno a... ¿La pobreza tiene rostro de mujer? La pobreza desgraciadamente tiene rostro de mujer, porque si las condiciones ya de por sí laborales son precarias, las condiciones de vida son precarias, las prestaciones siempre son menores porque la situación laboral siempre es precaria, pues entonces la situación de pobreza que tienen las mujeres es mucho mayor, además de la diferencia salarial y si empezamos a contar, tenemos una lista larga de situaciones que hacen que la pobreza tenga rostro de mujer, desgraciadamente. Otro tema, ¿cuál es la situación de las mujeres en el mundo? Porque nosotros en Europa no estamos tan mal, pero en otros países como África, Asia o América Latina, México... Efectivamente. O la India. Claro, la situación de las mujeres en los países del primer mundo, llamados del primer mundo, pues no es tan mala, porque nosotros aquí estamos reivindicando derechos como el derecho a tener un mismo salario por un trabajo de igual valor, estamos reivindicando poder acceder a los mismos puestos de trabajo que los hombres, estamos reivindicando el poder ejercer nuestra maternidad y conciliar nuestros derechos de forma plena. O no, pero bueno, por lo menos lo estamos, sí. Pero lo estamos intentando, sí, ¿no? Sí. Por lo menos esa es la intención, sin embargo en otros países del mundo no están en esa... Todavía no han llegado a ese punto porque están luchando por acceder a la educación, porque están luchando para acceder a los recursos, para acceder al derecho al voto, a poder conducir un coche, a poder vestirse como quieren, a casarse con quien quieren y cuando quieren, no los matrimonios forzados. Entonces, desde luego que la situación de las mujeres en el mundo todavía le queda mucho por conseguir. Aquí estamos ya en un nivel donde, bueno, las mujeres podemos decidir qué hacer y cuándo hacerlo, en algunas cosas, sin embargo en otros países pues ni siquiera ese derecho. Es curioso que en las imágenes que hemos visto en televisión del éxodo sirio en relación a la guerra, pues casi todos son hombres. Ves los trenes atestados de hombres, ves las vallas llenas de hombres. ¿Dónde están las mujeres? Entonces fíjate, hasta como cuando huyen hay diferencias, son ellos los que salen antes. Entonces es muy curiosa la situación de las mujeres, la verdad que bastante precaria y en determinados países se ha radicalizado muchísimo y se les despoja de todos los derechos, tratándolas como ya ni siquiera un ser de segunda, sino como un objeto. Sí. Y otro tema también, lo que mencionaba Esther, de la educación, en muchos países como Afganistán ya se está volviendo otra vez un poco la normalización de la niña en las escuelas, ¿no? Sí, hay países donde en un momento dado pues los talibanes
prohibieron cualquier tipo de educación a las niñas. Ahora ya que ellos se les ha ido relegando, pues ha empezado a volver una situación de normalidad donde las niñas están empezando a ir a la escuela. El problema es que están amenazadas de muerte, entonces muchas personas tienen miedo. En esos países tienen medianamente recursos para poder tener la escolarización de las niñas y bueno, el miedo al que ellas se enfrentan es que en un momento dado pues puedan entrar en la escuela los grupos radicales y que hagan un desastre y acaben con sus vidas, ¿no? Que vemos a veces las noticias de se ataca una escuela, se secuestran no sé cuántas niñas. Sin embargo, después hay otros países donde el derecho a la educación, pues si las familias son pobres y no tienen dinero, pues las niñas son las primeras que caen porque se entiende que son los niños, los cabezas de familia, los que tienen mayores oportunidades y los que van a mantener a otras mujeres. Por lo tanto, son ellos los que acceden a la educación y ellas quedan relegadas al ámbito doméstico. También el miedo de muchos padres a que, porque claro, aquí los niños y las niñas van a la escuela y tenemos escuelas cercanas, pero en determinados sitios las niñas tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a la escuela. O sea, el miedo a que se queden, a que sean violadas por los caminos y se queden embarazadas, a las familias, a los padres, les echa mucho para atrás. Entonces al final acaban que las niñas no van a la escuela. Primero por una situación de pobreza donde se promociona más al varón ante la mujer, porque es el que se supone que va a ser el cabeza de familia, y el segundo por el temor a que se queden embarazadas con los prejuicios que ello conlleva, no porque se queden embarazadas, sino porque les rompe el honor. Entonces ya se convierte en que la niña está sucia y ya nadie se va a querer casar con ella. Entonces otro prejuicio más hacia la situación de las niñas. Igual que la India también muchos matrimonios concertados, estériles, y después bastante en ese aspecto, en el aspecto de los derechos de la mujer, bastante retrasado, ¿no? Sí, la India es el peor país del mundo para ser mujer hoy en día. La verdad que la situación de las mujeres en la India es terrible, porque además de los matrimonios concertados, donde las casan muy jovencitas, con personas a veces que les doblan o les triplican la edad, si las familias no pagan la dote, tienen un verdadero problema porque son repudiadas y a veces marcadas con ácido, se les puede cortar las orejas, se les corta la nariz, ya que el resto de la comunidad sepa que están repudiadas. Y claro, en la India prefieren tener niños que niñas, entonces hay una alta tasa de infanticidio hacia las niñas. Y muchas mujeres, cuando se enteran que van a tener una niña o tienen una niña, prefieren matar a la niña hasta a tenerla, porque saben que va a ser un problema para las familias, porque para casarlas tienen que pagar una dote y esa dote muchas familias no se las pueden permitir. Pues la pregunta es ¿cómo afecta a mujeres y hombres la situación de crisis y recortes? Pues afecta distinto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En una sociedad machista, porque hay que decirlo, vivimos en una sociedad machista donde se le da más importancia o tiene mucho más valor el trabajo de los hombres que el trabajo de las mujeres. El trabajo de las mujeres muchas veces es secundario, poco valorado. Por lo tanto, cuando hay una situación de crisis y hay una poca valoración de ese trabajo de las mujeres, ellas son las primeras en caer y en tener situaciones mucho más precarias. Entonces, claro, la situación de crisis afecta mucho más a las mujeres porque ya de por sí las mujeres vivíamos en una crisis. Sí. Ya las mujeres estábamos en crisis antes de la crisis. Yo recuerdo cuando, antes de empezar toda la crisis, que me pedían datos acerca de la situación de las mujeres y siempre empezaba de la situación de las mujeres precaria. Y empezabas a ver las cifras y era precaria antes de la crisis. Pues la situación de crisis ha hecho que esa situación de precariedad que ya veníamos soportando, pues se haya acrecentado. Aumentado. Sí, ha aumentado desde luego. ¿Y qué opinas de los casos de violencia de género? Que esta semana un poco se han incrementado nuevos casos y después denuncias que, por ejemplo, una señora había retirado la denuncia. ¿Cómo lo percibes? A ver, yo el tema del aumento del número de denuncias en relación a la violencia de género lo veo de forma positiva. Sé que es difícil de entender, pero lo voy a explicar. Lo veo de forma positiva porque entiendo que que vamos tomando más conciencia de lo que es la violencia de género y lo que ello implica. Los países nórdicos son unos países que tienen unos niveles de igualdad bastante buenos y en las cifras de violencia de género son de las mayores de Europa. ¿Pero por qué? ¿Porque hay mayor violencia de género en los países nórdicos? No. Es porque la sociedad tiene mayor conciencia y se denuncia más.
Entonces, el hecho de que aquí aumente el número de denuncias, eso implica que hay mayor conciencia del fenómeno de la violencia de género y que la gente denuncia mucho más. En relación a los casos, a los asesinatos, porque hay que decirlo, no son muertes, no son muertas, son asesinadas. El caso pues es muy triste que haya repuntes como estos, donde pues es el resultado más escabroso, el peor resultado en cuanto a una situación de violencia de género se pueda dar, que es el asesinato de una mujer. Entonces hay que exigirle a las autoridades, hay que exigir al Estado que ponga las políticas y ponga el dinero necesario para trabajar contra la violencia de género, porque si no actuamos desde los niveles educativos, este problema va a seguir. ¿Por qué? Porque se va perpetuando. El machismo se perpetúa con la educación. Tristemente, si somos machistas, enseñamos a los demás cada vez que hablamos, cada vez que nos comportamos. Si tenemos hijos e hijas, les vamos a inculcar valores machistas. Y hay mujeres a lo mejor que piensan, Esther, que la violencia de género siempre ha existido, siempre existirá. ¿Qué opinas de esas personas, de esas mujeres que tienen ese punto de vista? Claro, es que normalizas la violencia. Entonces la normalizas y ya crees que es normal. De hecho, la violencia de género, antes de que empezaran a salir los casos a la luz y se empezara a tomar conciencia, era un tema que se veía como algo normal y algo privado. Algo del hogar, ¿no? Exactamente, algo del hogar. Entonces la gente sabía, pero nadie denunciaba, o nadie se atrevía a denunciar una situación que se estaba dando en una casa. Sin embargo, pues a raíz de distintos casos que ocurrieron en España y del repunte que hubo con violencia de género, no el repunte, sino que se empezaron a contabilizar las denuncias. ¿No? Exacto, se empezaron con las estadísticas y se empezó a visibilizar que había un problema grave con la violencia de género. Por lo tanto, a partir de ahí se hace un problema social y ya la gente ha tomado mucha más conciencia y ya denuncia diversas situaciones. Pero está claro que todavía tenemos en nuestra cultura, todavía tenemos en nuestros seres el hecho de que pensamos que, pues, ¿qué podemos hacer ante una situación de violencia? Si total, es normal, o sucede de vez en cuando, aguanto. Va a cambiar. Va a cambiar, pero eso es el ciclo de la violencia y eso hay que entenderlo. No podemos juzgar a una persona que pone una denuncia hoy y dentro de 15 días la quita. ¿Por qué? Porque esa persona le ha puesto una denuncia a una persona que ella entiende, que la cuida, que la quiere, le dice que va a cambiar, que lo perdone, y esa persona al fin y al cabo es una referencia que tiene y vuelve a quitarla. Y a medida que va cerrándose el ciclo cada vez va siendo peor, hasta que llega un punto donde estalla y ya pues no queda más remedio a la persona que marcharse y denunciar. Pero desde luego que el hecho de que se quiten las denuncias no podemos juzgar a esas personas, porque hay que entender el ciclo de la violencia y hay que saber que esas personas pues pueden recaer 1, 2, 3 veces y hay que estar ahí esperando a que al fin tomen conciencia y sepan que es un problema y no juzgar, porque si a nosotros nos pasara tampoco sabríamos qué podríamos hacer. A lo mejor ahora decimos, no, yo haría esto, yo haría lo otro. No, hay que verse ahí y hay que entender que cada uno tiene su proceso. Cada mujer es diferente, no podemos generalizar, cada mujer es un... Y cada proceso de violencia es distinto. Sí. Pero si tienes niños, si no tienes... Si tienes trabajo o no lo tienes, si tienes cargas familiares o no. Claro, es todo distinto porque van empezando muchas cosas. Muchas mujeres no denuncian pues porque a lo mejor están pagando una hipoteca a medio y resulta que... Si eres inmigrante no conoces tus derechos. Muchas veces, claro, el tema de las mujeres inmigrantes es bastante delicado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vienes aquí, si no conoces la lengua, todavía estás en el proceso de conocer la lengua, va a ser muy difícil que tú conozcas tus derechos. Si la lengua eres hispanohablante, pues sí, la lengua es fácil, pero los derechos muchas veces desconocemos. Los desconocemos hasta nosotros en muchas ocasiones, que tenemos que acudir a un abogado o abogada para que nos explique ciertas cosas. Pues imagínate una persona de fuera que no tiene ni idea, ¿no? Que puede incluso darse situaciones de ilegalidad por desconocimiento. Otra pregunta, Esther, si existe retroceso en los derechos, si notas que hay retrocesos en las mujeres. Desde luego que las políticas de recortes hacen que existan retrocesos de derechos. Está claro que los recortes que existen en cuanto a la ley de dependencias, por ejemplo, eso hace un recorte de derechos hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de las personas cuidadoras son mujeres.
Por lo tanto, si hay recortes, pues ellas también lo sufren. La mujer siempre es el papel de cuidadora en este caso. Claro, desgraciadamente. Desde siempre, o sea, parece que la han educado primero para casarse, después si no te casas o no te vas a quedar soltera, pues ya te buscan un viudo para que lo cuides a él y cuides los hijos de ese viudo, en plan de cuidadora toda su vida, ¿no? Sí, porque date cuenta, desde que nacemos se nos pone una muñeca en las manos. Sí. Entonces ya desde que nacemos ya se nos está enseñando, y hoy en día que existen muñecas que hacen caca, que se ponen malas con fiebre. Entonces desde pequeñitas ya nos están enseñando a cuidar. A los niños, sin embargo, se les enseña a tener una vida pública, el salir con el balón, la bicicleta, el jugar fuerte, ¿no? Las luchas y toda esta historia. Mientras que las niñas siempre, pues, más relegadas en casa, ¿no? Para que no te hagas daño. Sí, pero si antes también el recreo en los colegios, las niñas siempre en un rinconcito en el patio, los niños eran los que siempre se ponían a jugar a la pelota, ¿no? ¿Sabes? Que en el mismo recreo de antes, ahora ya no lo sé, pero que antes mismo también había esas diferencias. Sí, mira, ayer veía un documental sobre las escuelas en Perú, se llama La Escuela del Silencio, y salía ese dato que tú estás ahora reflejando, ¿no? Se veían las imágenes del patio del colegio, y era todo el patio grandísimo, los niños jugando a fútbol, ocupando todo el patio, mientras que las niñas estaban relegadas a otra parte del patio chiquitita, donde pues ellas estaban o hablando y charlando o jugando a cosas más menos rudas, ¿no? Menos fuertes, menos violentas. Pero eso, el juego, que es algo que es aprendizaje, ¿no? Pues te hace conformarte ya también el carácter. Sí. Entonces, pues al final, pues estamos hacia el cuidado de los demás, y desde luego que cuando ya somos adultas, pues seguimos en ese rol, ¿no? Igual que el tema de las profesiones, antes eran siempre la enfermera, el médico, o una mujer ingeniero o ingeniera de caminos, era algo como o construir puentes o arquitecto, era una cosa más masculinizada, una profesión de hombre. Efectivamente, ya eso ha ido cambiando poquito a poco. Todavía hay profesiones donde las mujeres pues no terminan por acceder. Yo por lo menos ahora mismo no conozco ninguna mujer bombera. O sea, yo desconozco si hay mujeres policías, hay mujeres ya conduciendo guaguas, taxistas, que antes no se solía ver, ¿no? Pero además también hasta en especialidades médicas. Yo ahora no conozco ninguna doctora que tenga la especialidad de urología, ¿sabes? No conozco, no sé. Pero más bien todas son pediatras, doctora de atención primaria, o el tema también de la música, directoras de orquesta, o ya están apuntando también directoras de cine, ya se están viendo mucho más, pero una directora de orquesta, o los mismos instrumentos que tocan las mujeres respecto de los hombres, en una misma orquesta, pues marca una diferencia. Efectivamente, y todo tiene que ver con la educación. Yo creo que uno de los pilares, el pilar fundamental para que una sociedad cambie es su educación. Y si no logramos cambiar la educación y hacer una educación basada en la igualdad de oportunidades y en la solidaridad y en el respeto, pues difícilmente vamos a poder cambiar en un futuro nuestra sociedad. Igual que la mujer cuando ha accedido a la política, hay dentro de sectores de la mujer también que porque vas a ocupar un aspecto de la vida, un aspecto de la vida pública que siempre ha estado relegada a hombres, que tu espacio es tu hogar, tu casa, tus hijos. Claro. Volvemos a lo mismo, la educación que hemos recibido. En el tema de la política, gracias al sistema de cuotas hemos podido acceder, ¿no? Porque la ley establece que tiene que haber una cuota de un 40% de mujeres en una lista electoral. La cuestión está luego en qué puestos ocupan esas mujeres. Sí, o qué consejería, porque a veces se le relega más consejería feminizada, consejería sanidad, siempre mujeres. Dedicada siempre al cuidado de los demás, volvemos a lo mismo. El tema. Sí. Entonces, pues bueno, poquito a poco yo creo que vamos cambiando. Yo me gustaría, vamos a ver ahora cuando empiecen a sacar las listas electorales para las elecciones generales, a ver cuántas mujeres y hombres hay en esos debates porque eso va a ser curioso, y yo creo que la mujer ya se ha quitado de encima de eso el miedo a participar. Sí. Yo creo que ya las mujeres ese miedo ya hace tiempo que lo dejamos atrás. Ahora nos topamos con... Bueno, el mismo tema de la judicatura, en el tema también de los sindicatos, hay más presencia
de mujeres, perdón, de hombres que de mujeres. A lo mejor las mujeres en determinada sección sindical pues llevan el tema de igualdad, de políticas de género y lo de siempre, ¿no? Sí, sí, eso desde luego, cuando se reparten los puestos, pues como ellos entienden, porque ellos son los que deciden, vamos a decirlo claro, como ellos entienden y deciden que ellas son mejores para hacer cosas relacionadas con el cuidado de los demás, la atención a los demás, pues las relegan a secretarías en el caso de los partidos o en el caso de los sindicatos a secretarías más relacionadas con entre comillas, temas femeninos, ¿no? Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud Laboral, en el caso de los partidos, pues Secretaría de Igualdad, Menores, Familia, Servicios Sociales. Servicios sociales. Entonces habría que poner más recursos para el tema de violencia de género, ¿no? Desde luego, desde luego. Desde el año 2010 los recursos en violencia de género, si no recuerdo mal, se han recortado entre un 25 y un 30%. Entonces es un recorte bastante grande, teniendo en cuenta que han aumentado las denuncias, teniendo en cuenta que han aumentado el número de mujeres asesinadas. Entonces lo que no cabe en la cabeza es que habiendo un aumento y sabiendo que hay un problema que está oculto, pues que no se doten de más medios, porque es una situación bastante grave donde la persona pues tiene que ayudarla a que salga de ahí. Lo que no podemos decir es denuncia y luego no tener recursos suficientes. ¿Están informadas las mujeres o depende de lo que tienen que hacer a la hora de presentar una denuncia o no? No, muchas mujeres no tienen ni idea porque desconocen, porque además con todo el proceso que llevan encima, pues en muchas ocasiones no estás al tanto de qué hacer. Ya una vez que empiezas a asesorarte, sí, pero claro, los recursos de asesoramiento pues están como están. Muchas ocasiones empiezan muy tarde. Este año otra vez en Gran Canaria los servicios de violencia de género están en todos los ayuntamientos. Algunos empezaron en abril, otros empezaron en marzo, algunos han empezado en el mes de mayo. Y entonces pues muchas mujeres se ven desprotegidas porque acuden y no, el servicio está cerrado por falta de recursos, ¿no? Y eso no podría, eso yo creo que no debe pasar. Yo creo que si un recurso existe, tenemos un problema real, los recursos tienen que estar abiertos y con una calidad de personal todo el año. Lo que no puede ser es que estemos pendientes de subvenciones del Gobierno de Canarias hacia el Cabildo, del Cabildo hacia los ayuntamientos o las organizaciones sociales y que en ese tema burocrático pues sean las mujeres las que estén esperando y que en muchas ocasiones no se les pueda dar la atención que se merecen porque el recurso está paralizado por un tema burocrático de una subvención. Ya para ir finalizando, Esther, ¿si afecta distinto la crisis a mujeres nacionales y extranjeras? Sí, desde luego que afecta de forma distinta, porque las mujeres nacionales, al fin y al cabo, muchas de ellas tenemos redes sociales y redes familiares que nos pueden echar una mano. Muchas de estas mujeres inmigrantes llegan solas, como bien decíamos al principio, y claro, tienen trabajos muy precarios, en muchas ocasiones pues se intentan aprovechar de ellas y les ofrecen trabajos sin contrato o trabajos muy precarios, todo el día trabajando por una media jornada. Y no dicen que no porque claro, es la única manera de poder sobrevivir, pero desde luego que ni conocen bien sus derechos, ni acceden de la misma manera a los recursos, porque si tú no tienes el tiempo suficiente en España no puedes acceder a determinadas prestaciones, ni es una rueda. Entonces las mujeres, desde luego que las mujeres inmigrantes tienen mayores problemas y mayores dificultades porque además los prejuicios sociales hacen que pues las veamos distintas, las vemos distintas y por lo tanto sus condiciones van a ser totalmente distintas. Las mujeres aquí, quieras o no, muchas de ellas ejercemos nuestros derechos, ¿no? Y en alguna ocasión, pues si algo nos parece muy mal, pues lo vamos a denunciar. En el caso de las mujeres inmigrantes tienen tanto miedo, muchas de ellas incluso a que las expulsen o a tener problemas de que no la vuelvan a contratar. Entonces al final pues la situación es totalmente distinta. Pues nada, pues muchísimas gracias, Esther Rivera, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Espero que la entrevista con Esther Rivera, Agente de Igualdad, de la Asociación la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación aquí de Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy hemos hablado del segundo semestre del programa de sensibilización social para la integración de mujeres inmigrantes. Recordar que es una entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.